Padre, aquí mientras los hermanos están llegando en unos minutitos, pues también tienen la oportunidad de acomodarse sin tener que atravesar todo el santuario. No lo apartamos, María de ti, hasta que llegaron mañana sus hermanos. Estamos listos para empezar. Vamos a tener un momento para hacer una oración, para escuchar nuestro preludio y tener ese momento personal para realmente contestarnos y contestar delante del Señor cómo estoy, cómo voy, y poder estar delante de Él en toda honestidad. Señor, aquí estoy, háblame, habla que tu siervo oye. Vamos a tener este momentito de preludio para poder dirigirnos en lo personal al Señor con una oración. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí. Hermanos, si en tu corazón hay ese pensamiento también, Señor, gracias a ti que yo estoy aquí, voltea con la persona que está a tu costado, por el que no conozcas, y dile gracias a Dios porque estás aquí. El Señor nos ha traído con un propósito esta mañana. Yo creo que todos los rostros somos de casa justo en este momento. No sé si hay alguien nuevo. Me descubro un poco, pero creo
es una bendición poder saludarnos, poder estar juntos y traer el nombre del Señor a la memoria y como testimonio de quiénes somos y qué ha hecho el Señor en nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña lectura, si me acompañan a abrir su Biblia en el Salmo 22. Vamos a leer los versículos 23 al 28. Salmo 22, versículos 23 al 28. Si nos ponemos de pie, podemos leerlos todos juntos. Considerando los signos de puntuación, considerando de qué trata el texto esta mañana, y el primer verbo nos dice anunciaré, y esto me llama a la atención y me llama a hacerlo fuerte y claro. Dice la Biblia en el Salmo 22, 23, en el 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, temedle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, Él regirá a las naciones. Señor y Padre amado, reconocemos tu poder, reconocemos, Señor, que tú eres el que tiene poder sobre las naciones, el que tiene en su mano nuestra vida. Señor, permítenos traer delante de ti nuestra alabanza en esta mañana, que en esta congregación de hijos tuyos, entre los que estamos aquí, entre los que se conectan, entre todas las iglesias que se han congregado para alabar tu nombre, Señor, que sea tu nombre engrandecido, que sea solamente tu memoria y la de tus atributos la que esté en nuestro corazón, para poder entender, Padre, que tú eres el único que tiene el poder, que es para ti la gloria, y que, Señor, todo lo que hacemos sea con el propósito de alabarte a ti. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que, hermanos, del Señor sea nuestra alabanza esta mañana. Cantaremos a Él con alegría, porque traemos a la memoria sus grandes hechos. Canta a Dios con alegría, es el himno 290, si traes tu himnario, y si no, los hermanos se han encargado de ponerlo también para nosotros. Señor,
Anhelamos entonces traer ese mensaje y trabajar por el Señor, que muchos o pocos de los reunidos aquí, fuera donde estemos, podamos ser esos obreros que el Señor espera de nosotros, que en algún momento su voz sea llamada como bien, buen siervo y fiel. Anhelo entonces yo trabajar por el Señor. Cántalo fuerte y con el entendimiento de que sí lo quiero hacer.
propósito en el servicio. Y está el trabajo que debemos de cumplir para el Señor, también cumpliendo con nuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, gracias. Nosotros me ayudar. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva tarde que navegar adelante de tu presencia, Señor Jesús. En esta tarde de podernos escoger tus ofrendas, Señor Jesucristo. Gracias porque hasta este momento no nos ha faltado nada. Padre, que usted abra las ventanas de los cielos y nos da la bendición para cada uno de los hermanos que ha depositado sus ofrendas. Padre, también nos da puertas para aquellos hermanos que no tienen trabajo. Padre, te lo pedimos en el nombre de cada uno de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Déjenme, como cada domingo les digo, acomodar aquí mi tianguis para poder iniciar sin ningún contratiempo o imprevisto. ¿Cómo han estado, mis hermanos? Qué bueno, eso me da gusto que alguien esté bien. Las cosas de repente se llegan a complicar para algunos de nosotros. Sabemos que hay situaciones que se escapan también de nuestro control. Sin embargo, tenemos la bendición, la oportunidad, la libertad de poder estar juntos, de congregarnos nuevamente. Es un misterio, déjenme lo digo así. Curioso que durante toda la pandemia, pues todo el mundo era de ya queremos regresar y no podemos, y el Señor y la iglesia. Y en realidad hemos tenido baja asistencia presencial en nuestros cultos. Y sí, yo sé que de repente hay muchos hermanos que quisieran estar aquí y no pueden. Pero vuelve a ser lo mismo. Creo que durante 2 años que experimentamos las cuestiones de la pandemia, tuvimos oportunidad para reflexionar, tuvimos oportunidad para sufrir, tuvimos oportunidad para evaluar lo que nosotros hacemos como cristianos. Y por supuesto que, como en todas las experiencias de los seres humanos, mientras las cosas están mal,
pues nosotros deseamos todo aquello que en algún momento no valoramos. Pero cuando todo comienza nuevamente a estar medio en normalidad, pues pareciera que tenemos memoria sumamente corta y se nos olvida muy rápido todo lo que supuestamente sufrimos. Y a mí me resulta una tragedia, porque pues entonces estos 2 años no sirvieron de mucho, más que para llorar un rato, para andar encerrados, pero probablemente nuestras relaciones hoy en día ya no son lo que eran. Nuestro deseo y anhelo de compartir y servir tampoco es quizá el que en algún momento fue. Y eso es preocupante, hermanos, porque finalmente lo que todos queremos es vivir bien, es experimentar prosperidad. Y quiero invitarles a que abran por favor la Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versos del 1 al 6. Proverbios 14, versos del 1 al 6. Voy a dar la lectura en la Nueva Traducción Viviente. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por el mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero el entendido, el conocimiento es cosa fácil. Pues Señor, en esta tarde quiero suplicar que tu Santo Espíritu nos permita estar sensibles, abiertos a lo que tienes para nosotros. Ayúdame a poder exponer tu palabra con autoridad y que pues nuestra mente y corazón estén abiertos para escuchar tu voz. Habla, que tu iglesia escuche, en el nombre de Jesús. Amén. Todos queremos lo mejor para nuestra vida. Muchos se han esforzado para encontrar el secreto para ser felices, el secreto para alcanzar la prosperidad. El asunto es que por lo general yo me atrevo a decir que pocos realmente entienden el significado de prosperidad, por lo menos según la prosperidad de la cual habla la Biblia. La prosperidad, según yo entiendo, enseña la Biblia, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestra vida y trascienden incluso nuestra propia existencia. La prosperidad entonces no significa simplemente dinero ni cualquier riqueza material. Vivir en prosperidad es mucho más que eso. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, no hablamos realmente de dinero, sino que debemos tener muy presente y definir que prosperidad verdadera es ese estado en que nosotros podemos llegar a sentirnos completamente satisfechos, complacidos, felices con lo que estamos haciendo, con la manera en la que estamos viviendo. Escúchame bien, hermano, éxito no es tener, éxito es ser hombres autorrealizados, hombres que se puedan llegar a sentir, ¿no?, complacidos con los esfuerzos que Dios les ha permitido hacer. Nuevamente solo hago la aclaración para que nadie se me vaya a ofender, pero no acostumbro tener que decir hombres y mujeres. Cuando digo hombres es todos, ¿me explico? Y entonces, para que no me vayan a tachar de discriminación. Alcanzar la prosperidad, entonces, tiene que ver con sentirnos realizados con lo que somos y con lo que tenemos. Pero llegar a ese punto, hermano, no es sencillo. Llegar a ese punto en nuestra vida no es sencillo. Yo creo que en los versículos que leímos de Proverbios 14 podemos encontrar 6 pasos que nos llevan a la prosperidad. Y así es como yo he titulado el mensaje en esta tarde. Y yo quiero a que juntos, a la luz de las Escrituras, reflexionemos en estos 6 pasos hacia la prosperidad. El primer paso, hermano, que fuimos llamados a hacer es edifica tu casa. ¿Quieres experimentar prosperidad? Edifica tu casa. Verso 1. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Miren, yo creo que
el hecho de que la Escritura en este versículo cite directamente a la mujer tiene un propósito. Tiene un propósito. Porque si no tuviera un propósito muy definido, de otra forma el autor simplemente hubiera dicho: el hombre sabio edifica su hogar, ¿no? O una persona sabia edifica su hogar. Pero el autor de los Proverbios señaló directamente a la mujer, y definitivamente yo creo que debemos tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué entonces se menciona de manera tan clara y directa a la mujer? Yo creo que es porque la mujer juega un papel trascendental para que un hogar tenga armonía y funcione como debe. Es solamente a través de la sabiduría de la mujer que una casa llega a ser un hogar. Y la mujer tiene que ser sabia para poder concretar este deseo que seguramente todas tienen en su corazón. Ahora sí, no se confundan ni lo olviden. Por supuesto que todos los miembros de la familia son importantes para que la familia funcione correctamente. Pero según este versículo, la mujer es clave para que todo esto se logre. Desde el Génesis nosotros podemos darnos cuenta de que la familia fue instituida por Dios mismo. La familia, hermanos, no fue la idea de un sistema, ni surgió espontáneamente. Fue idea y voluntad de Dios. Fue Dios quien estableció el orden en el hogar. Fue Dios mismo quien nos mostró la estructura de la familia. Dios instituyó al hombre como cabeza de la mujer, como sacerdote de su familia. Y si yo entiendo bien lo que la Biblia dice, las mujeres fueron creadas para ser ayuda idónea del hombre. Ahora, si yo entiendo bien, para que una familia funcione debidamente, para que un hogar, hermano, sea edificado correctamente, nosotros debemos cumplir con el orden establecido por nuestro Creador. Fue un orden que Él estableció desde el principio. No es que Él le haya dado la oportunidad a los seres humanos de elegir qué sistema les iba a funcionar mejor, que probaran y después Él dijera: me parece una buena idea que establezcamos el orden en la familia. Fue un orden que Él estableció desde el principio, de manera muy clara. Y es aquí en donde yo entiendo que el autor de los Proverbios señala entonces que la mujer sabia edifica su hogar. Nuevamente, hermanos, recordemos que para que una persona llegue a ser sabia, según lo que establece la propia Escritura en este libro de Proverbios, en el primer capítulo, nosotros debemos temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, esa mujer, si aspira a ser sabia y edificar su hogar, debe creer en Dios, debe creerle a Dios y por ende debe obedecerlo y aprender a confiar y a depender de Dios. Cuando una mujer confía y se esfuerza por vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces esa mujer seguramente edificará sabiamente su casa. Ahora, por supuesto que cuando nos referimos a que la mujer sabia edifique su casa, pues no estamos haciendo referencia a que la mujer la haga de albañil, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo es que cada decisión, cada acción que la mujer toma, su familia será bendecida y prosperará. Cuando una mujer entiende claramente cuál es su papel, cuál es el rol que juega dentro del sistema familiar, seguro que esa familia estará más cerca de ser bendecida, porque la mujer en el hogar estará tomando decisiones sabias guiadas por Dios. Y como resultado la familia será bendecida y el hogar edificado. La mujer, hermanos, no es la cabeza del hogar. La mujer no es el contrapeso en la familia. La mujer es ayuda idónea del hombre. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque la experiencia a lo largo de mi ministerio me dice que muchos de los problemas que existen en las familias, muchos de los problemas que existen en el hogar, tienen que ver con la lucha de poder, tienen que ver con la lucha de autoridad. Y yo insisto, esto ha sido algo que desde mi punto de vista se ha tratado mal desde siempre.
Y los cristianos tenemos un serio problema para llegar a entender correctamente el concepto de someternos. Porque nos hemos ido a los extremos por una mala interpretación. Las hermanas muy conservadoras que aplican literalmente lo que la Biblia dice, entendiendo mal desde mi perspectiva este concepto de sometimiento, aguantan hasta que el marido las golpee. Perdón, eso no es someter. Eso no es someterse. Eso es digno hasta de cárcel, según nuestras leyes. De lo que hablamos cuando hablamos de sometimiento es de tener muy claro cuál es el rol que jugamos en la familia. Y si bien es verdad que el hecho de que la mujer juegue su papel no depende de que el hombre cumpla el suyo, aunque eso es lo ideal, debemos de tener muy claro que la Biblia finalmente enseña que no solamente la mujer se somete al hombre. En el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que tenemos que someternos unos a otros. Y el hombre tiene que estar sometido a Dios y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Me explico? Si nosotros llegamos de verdad a comprender claramente este concepto de que la mujer se tiene que someter al varón en cuanto a su liderazgo en el hogar, porque es el sacerdote de la casa, porque es la cabeza de la familia, entonces esa lucha de poderes acabaría, mis amados hermanos. Y yo insisto, no estoy en contra. Escuchaba a nuestro presidente aún hace rato hablar un poquito sobre la educación, dado que hoy es el día del maestro. Y él siempre está hablando sobre aquellos conservadores, conservaduristas. No quieren que las ideas modernas surjan porque cambiarán la sociedad. Claro que la cambian, pero para mal. Porque se ha malinterpretado eso. Y hasta en la forma de hablar resulta ridículo el escuchar expresarse a esta gente que se supone tiene toda la educación y preparación para hacerlo. Pero para tratar de que hasta en su lenguaje se vea este doble discurso de que somos iguales y que apoyan a la mujer y cosas por el estilo, cosa que no voy a meterme mucho porque daría para mucho tiempo, pero definitivamente creo que hay mucho que tocar en cuanto al tema. Se equivocan, perdiendo de vista otra vez el orden que el Señor estableció. Cuando en el hogar hay una lucha de poder, cuando en el hogar todo el tiempo es estira y afloje, por supuesto que la relación entre la pareja no es la ideal y como consecuencia si hay hijos, ellos también sufren esta disfunción y lo reflejan en su comportamiento. Ojo, yo no estoy hablando de la capacidad de la mujer, estoy hablando del orden. Estoy hablando de los roles en la familia. Muchos se van luego con la idea de es un machista, pastor. Es que ustedes, los hombres, no quieren que la mujer crezca, que la mujer desarrolle todos sus potenciales, sus capacidades. No quieren que la mujer se empodere. No estamos así hablando de eso. Yo no estoy hablando de que la mujer haya sido diseñada para no hacer otra cosa en la vida más que atender su casa o limpiarla o hacer la comida, que no tiene nada de malo, ni de deshonroso. Sin embargo, yo no estoy haciendo énfasis en eso. No me estoy refiriendo a eso, para nada. De hecho, yo creo que las responsabilidades en cuanto al quehacer del hogar es de todos. Todos vivimos ahí, ¿no? Todos ensuciamos, todos participamos en la mugre. ¿Por qué no participar todos para limpiar? No me hace menos hombre lavar los trastes o trapear la casa. Es cuestión otra vez de amor, es cuestión de orden. A lo que yo me refiero es que muchas ocasiones, por trabajar, la mujer se olvida de ese rol importante que juega en su casa. Y de verdad, hermanos, no es cuestión de machismo o feminismo, sino del orden que el Señor estableció, porque todo tiene un propósito. Hoy en día es bien común que en el hogar el hombre y la mujer trabajen. Y yo no creo otra vez que eso esté mal o que sea pecado. Incluso hay hogares en los que la mujer sale a trabajar y el hombre la hace de amo de casa. El gordo se queda a hacerla de amo de casa. Y aparentemente las cosas funcionan.
Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto? Lo que quiere decir esto es que entonces quien está proveyendo para que nada falte en el hogar es la mujer. Y el asunto con esto es que la mayoría de nosotros, como personas, como seres humanos, aún con la educación con la que hemos sido formados como mexicanos, no somos capaces de vivir de esa manera y mantener el orden que el Señor estableció desde un principio. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros generalmente, y lo tenemos muy claro hasta como dicho, el que paga manda. Así que si la que trae el dinero a la casa es la mujer, ¿quién es la que manda? La mujer. Y entonces ahí, de alguna u otra forma, ya se está rompiendo el orden. En algún momento, cuando las cosas se pongan difíciles y que haya que poner un orden o tomar decisiones, establecer límites naturales, adivinen quién se siente con la autoridad para hacerlo. ¿Me estoy explicando? ¿Me doy a entender? Finalmente, mis amados hermanos, de lo que se trata otra vez es de que cada quien juegue el rol con el que el Señor formó y creó la familia. Hay un dicho que escuché hace muchos años que dice que donde las gallinas cantan, los huevos echan a perder, ¿no? Y otra vez, mis amadas hermanas, ni siquiera se trata de que la mujer se someta al hombre en el sentido de que nos rindan obediencia o caravana cada vez que nos vean, que no tengan opinión o participación dentro de las decisiones familiares, porque el hombre es el hombre, punto. No, yo no estoy hablando de eso. Insisto, la Biblia enseña que debemos someternos unos a otros. Eso es lo que va a dar una calidad de vida en cuanto al cuidado de nuestras relaciones. El punto es que debemos esforzarnos por hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Aunque nos haga mucha lógica, aunque tenga sentido, aunque todo el mundo alrededor esté haciéndolo de cierta forma, o la sociedad nos empuje a actuar de una u otra manera, nosotros somos llamados a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. Podemos pensar en varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios que fueron sabias y que edificaron su casa. Yo pienso en Sara, hermanos, un ejemplo de una mujer que edificó su casa. Era la esposa de Abraham, un patriarca, y no edificó solamente su hogar, edificó la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés. ¿Recuerda cómo se llama? Jocabed. Esta mujer, aunque era una esclava en un país extranjero, pudo salvar a su hijo, lo escondió, lo vigiló. Finalmente, guiados por la voluntad de Dios, fue su nodriza. Estuvo al servicio de la hija de Faraón y ella fue quien enseñó a Moisés a temer al Señor, a amarlo, a obedecerlo. Ella fue quien le compartió a Moisés todas las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Fue una madre maravillosa y así edificó su casa. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el rol de la mujer para que un hogar sea edificado, sea bendecido? Cuando una mujer, mis amados hermanos, pone una mesa y prepara el alimento, no simplemente es para alimentar o para quitarle el hambre a la familia. No, ahí está mostrando amor, dedicación a los suyos. Cuando una mujer está pendiente de la educación de sus hijos y los ve crecer y los forma, no solamente, mi amado hermano, de verdad, está sirviendo a un propósito, ¿no? Momentáneo de tener quien atienda a los hijos, no. Está formando sus vidas, está marcando el rumbo que el día de mañana sus hijos van a seguir. Ojo, hermanas, la sabiduría edifica, pero según este versículo, la necedad destruye. En lugar de apoyar y edificar la necedad, que muchas veces muestra nuestra naturaleza humana destructiva, la mujer de un hogar tiene un tremendo poder para hacer que ese lugar sea mejor o peor. ¿Quieres alcanzar la prosperidad? Edifica tu casa. Pero el segundo paso hacia la prosperidad es vive en rectitud. Verso número 2. Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por el mal camino lo desprecian. Hermanos, la rectitud es un atributo, una forma de vivir, es una forma de ser. La rectitud es señal de coherencia, sobre todo con nosotros como cristianos. Porque cuando hablamos de rectitud, estamos hablando de firmeza de carácter, de disposición de conciencia.
Porque este término suele señalar, suele indicar integridad, una integridad presente en la persona. Este versículo nos dice que nuestra forma de vivir revela nuestra relación con Dios. ¿Se dio cuenta de eso? Nuestra forma de vivir revela nuestra relación con Dios. Yo no puedo venir aquí y aleluya, aleluyita, y ser el más bueno y el Señor, y brinco y salto y demás. Pero tu forma de vivir todos los días revelará realmente cómo anda tu comunión con Dios. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo le hablas a las personas? ¿Cómo reaccionas ante las agresiones, ante las injusticias? ¿Cómo respondes ante las necesidades? Eso es lo que revela realmente nuestra comunión con Dios. No hace falta preguntarle a una persona si cree en Dios o lee la Biblia. No hace preguntar, cuestionar a una persona cuánto tiempo pasa en oración. Simplemente hace falta ver cómo vive. Hace falta escuchar cómo habla. Hace falta darnos cuenta cómo trata a las demás personas. Y vamos a obtener respuesta. En 1 de Juan capítulo 2 verso 6 leemos: el que dice permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, nosotros debemos vivir una vida de obediencia a Dios tal y como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que Samuel presentó este asunto delante del rey Saúl cuando le dijo: mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Por supuesto que los sacrificios eran importantes en el Antiguo Testamento. Dios mismo los había instituido, ¿no es cierto? Él fue el que les dio las instrucciones y la orden de cómo lo hicieran. Pero cuando esto se hace simplemente por ritual, dejamos de lado lo que realmente es importante, que es la obediencia. Más que cumplir con rituales, con actos religiosos, el Señor espera que nosotros seamos obedientes. Nuestro Señor espera que nosotros vivamos en rectitud. Ahora, ¿qué es ser recto en la vida, hermanos? Si yo entiendo bien, ser recto tiene que ver con la idea de que no nos torzamos, ¿no? Algo recto es algo que no se tuerce, que no tiene ángulos, que no tiene curvas, que no se desvía del punto al que se dirige, que es vertical, no se inclina hacia ningún lado, no importa si le conviene o no, no se desvía de su camino. Ser recto en la vida es no desviarnos de los caminos de Dios, aunque muchas veces aparentemente no nos convenga. De eso es de lo que se trata. Hay un dicho muy popular que dice que el que no tranza no avanza, ¿no? Y para nosotros como mexicanos esto resulta hasta gracioso a primera vista. Pero la verdad, hermanos, es que es algo terrible. Porque nos muestra la degradación del concepto que nosotros tenemos de vivir en rectitud. Mire, para la gente común, para el resto de la gente que está a nuestro alrededor, es normal romper las reglas si cuando lo hacemos obtenemos un beneficio. No importa que yo le pase por encima a las normas, si soy beneficiado, lo voy a hacer. Y no pasa absolutamente nada. Esto es algo que es muy común. En nuestro sistema, en nuestro país, tristemente, es muy común la corrupción. Aunque nuestros gobiernos se esfuercen y se jacten y presuman que están luchando contra la corrupción y que ya no hay corruptos en las filas de los políticos, eso sabemos bien que no es cierto. Y es increíble la facilidad y el cinismo que tienen nuestros líderes políticos de mentirnos en la cara y hacerlo con una sonrisa, creyéndose incluso que son ellos mismos las mentiras que nos están diciendo. El asunto es que la corrupción, la mentira, las tranzas, los malos manejos son tan comunes y normales para la mayoría que muchos ya ni siquiera distinguen entre lo que realmente es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es impropio. ¿Qué tanto es tantito, hombre? Una no es ninguna. Hasta nosotros pensamos, pues sí, sabemos que van a robar, pero por lo menos que repartan un poquito, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo a nosotros no nos interesa que dejen de robar? Nos interesa que compartan con nosotros el botín.
calidad, de la integridad en la vida del ser humano. Son dichos que relajan nuestra moral y compromiso con Dios para hacernos creer que no es tan malo desviarnos un poquito. No, gracias a Dios no somos tan malos como ese cuate que se queda tirado en la calle borracho. No somos tan malos como esos drogadictos que andan robando en la calle. No somos tan malos como los que andan violando y matando mujeres. Gracias a Dios porque no somos tan malos. Perdón, pero esa no debería de ser nuestra norma. Aquí el asunto es que tanto nos parecemos a Jesús. Esa debe de ser la norma. Sí, nos comparamos con lo peor, nos sentimos santos, ¿no? Pero cuando nos comparamos con Cristo, hermanos, nos ubicamos realmente en donde estamos parados. La rectitud para nuestro Señor es muy importante. Si realmente nosotros amamos y respetamos a Dios, debemos obedecerlo. Mire, si no lo hacemos, entonces vivimos en desobediencia. Sin decirlo estamos demostrando que no amamos a Dios y que no nos importa honrarlo. Y mire, se va a oír terrible lo que voy a decir, pero eso es lo que dice este proverbio. Cuando no honramos y obedecemos a Dios, lo estamos despreciando. Ahora, me parece oportuno aclarar que seguir el buen camino del Señor tiene que ver con seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Y sin temor a equivocarme, yo puedo asegurar que esto tiene que ver con amar a Dios y con amar a nuestro prójimo. Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, en lo que ponemos énfasis es en los milagros que hizo Jesús. En cómo sanó enfermos, en cómo echó fuera demonios, en cómo alimentó multitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente, hermano, es importante no es el milagro en sí. Lo que está en el fondo de ese milagro es el amor que Jesús le tiene al Padre y le tiene a la humanidad. Es ahí en donde nosotros tendríamos que poner el énfasis. Cada milagro que Jesús realizó glorificaba al Padre y edificaba al hombre. Era la forma en la que Jesús mostraba su amor. Hoy en día hay muchos que se dicen cristianos, incluso algunos cabezones que se autodenominan profetas, apóstoles, que quieren llamar la atención probando su autoridad espiritual, haciendo muchas clases de milagros, sanando personas, haciendo cosas raras, manipulando a las personas que tienen necesidad. Pero lo que no terminan de darse cuenta es que no hace falta, hermano, reproducir los milagros que hizo Jesús, porque esos milagros otra vez tenían un propósito. Y en particular en el tiempo de Cristo, el propósito de esos milagros era revelar a quienes lo estaban presenciando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías prometido. Óigame bien, nosotros ya sabemos eso, ¿no? ¿O alguien sigue dudando que Jesús es el Mesías? ¿Alguien entre los que están aquí sentados sigue dudando que Jesucristo es el Señor? Nosotros lo tenemos claro, porque lo podemos leer en su palabra. Así que la Biblia nos da testimonio de eso. La misma palabra de Dios nos muestra hoy en día, ¿no?, lo importante que es seguir los pasos de Jesús. Y seguir los pasos de Jesús tiene que ver con amar cada día más a Dios y cada día más a nuestros semejantes. Eso es lo que el Señor quiere, más que andemos buscando hacer milagros. Los milagros los hace Él, hermano. Nuestra tarea es amarlo a Él y amar a quienes nos rodean. Ahora, si esto es así, entonces quiere decir que al Señor le importa más cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a nuestros prójimos que todo lo que podamos hacer en su nombre. Y esto yo no sé cómo lo sienta usted, pero a mí me quita un enorme peso de encima. Porque a veces, ¿no?, lo digo en lo personal, puede llegar a ser frustrante el esfuerzo que a veces uno hace, las cosas que intentas cambiar, la manera de atender, y pareciera que a veces no hay el fruto que uno desea obtener. Resulta frustrante a veces, ¿no?, predicar, enseñar, una, otra, y a veces uno ve y dice, ¿qué pasó? No hay cambios, ¿no? ¿Cuántas veces tendremos que hablar sobre el mismo tema? ¿Cuántas veces tendremos que charlar sobre las mismas cosas?
¿Cuántas veces tendremos que predicar sobre los mismos temas? Pero el asunto es que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en que lo importante es amar a Dios y a nuestro prójimo, las cosas cambian. Lo importante no son los resultados ni siquiera que yo obtenga. Lo importante no es que yo cumpla con mis deseos y expectativas. Lo importante para Jesús es que yo ame a Dios y ame a mi prójimo. ¿Cuántas personas, hermanos, hay que se dicen cristianos de toda la vida y saben un montón, son capaces de dirigir ministerios, pero son pelados con los demás? Tienen un maltrato con la gente que les rodea, son arrogantes, tratan mal a los que están a su alrededor. Y perdón, pero si yo entiendo bien lo que dice la Biblia, eso es ser hipócrita, no un buen cristiano. Vivir, hermano, en rectitud tiene que ver con cuánto amamos realmente a Dios y a nuestro prójimo. Y esto, hermano, no solamente se puede andar diciendo, esto se tiene que demostrar. El Señor espera que nosotros lo vivamos, que lo demostremos en cada momento, que lo reflejemos en nuestro trato a los demás, porque de esa manera estaremos dando testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra propia vida. Será un reflejo de nuestra buena comunión con Dios. ¿Quieres, mi amado hermano, alcanzar la prosperidad? Vive en rectitud. El tercer paso hacia la prosperidad tiene que ver con que cuidemos nuestras palabras. Cuida tus palabras. Verso 3. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. El necio, por lo general, se descubre a sí mismo por lo que dice. ¿Quiere darse cuenta quién es necio? Escuche. Escuche. No hace falta conocerlo más. Escúchelo. La manera en la que habla una persona refleja quién es. Refleja lo que hay en su mente y en su corazón. Eso me recuerda la historia de David y Goliat. Hace una semana tuve el privilegio de compartir un mensaje en el seminario con el propósito del inicio de clases, de curso, de año escolar. Y prediqué precisamente sobre esta historia de David y Goliat. Y esto me hizo recordar en la frase precisamente de los que nos habla este versículo: en la boca del necio está la vara de su soberbia. Porque yo creo que esa es una imagen de Goliat. Esa es una imagen de Goliat. Dice la Escritura en 1 Samuel 17, 8, del capítulo 1 Samuel 17, versos 8 al 10. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elíjanme un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Goliat era muy fanfarrón. Goliat era muy hablador, era muy seguro de sí mismo. Ahora, como guerrero tenía con qué. Un peleo que mide casi 3 metros, pues por supuesto que se sentía seguro de, diríamos aquí en el rancho, aventarse un tiro con el que sea, ¿no? Oiga, con 3 metros encima, ¿cuánto le gusta que pesara? ¿200 kilos? Por lo menos. Delgado, porque si estaba fuertecito, probablemente unos 220, 230 kilos. ¿Sabe lo que implica la fuerza de un golpe de un hombre con 200 kilos encima? ¿Sabe la fuerza que tendría un espadazo de este hombre? Parte a un ser humano normal en dos con un golpe. No hay escudo que resista un golpe de ese hombre. Él se sentía muy orgulloso por considerarse el campeón de los filisteos. Soberbio, arrogante, confiaba demasiado en sí mismo. Pero fue David
Un chamaquito que ni siquiera era parte del ejército, él era un pastor de ovejas. Su papá lo había enviado de chismoso a ver cómo andaban sus hermanos. Esa era la verdad, no había otro propósito. Cuando David escucha lo que Saúl ofrecía, el que mate a ese hablador lo caso con una de mis hijas. Le aseguraba el resto de su vida. Y David lo pregunta 2 veces y le confirma en eso. Dijo: yo peleo contra él. Llega esto a oídos de Saúl y lo manda a llamar. David se ofrece como voluntario para luchar contra Goliat. Y este gigante vuelve a reaccionar. ¿Soy acaso un perro, dice la Escritura, que le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Ahora, por otra parte, este proverbio dice que a los sabios sus labios los protegen. ¿Se dan cuenta cómo reacciona David a la respuesta de Goliat? David le respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Wow! Yo no sé qué siente usted cuando lee esta clase de historias, pero a mí se me eriza la piel, hermano. Yo me imagino la cara de este animalote, ¿no? Cómo se iba transformando, deformando por el coraje al escuchar lo que David le estaba diciendo. Pero las palabras de David no eran palabras soberbias, eran reflejo de la confianza que tenía en el Señor. La misma palabra en el Nuevo Testamento dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? David tenía la seguridad de esa relación con Dios. La relación que David tenía con Dios le alcanzaba para saber que Dios era real y que a quien había ofendido Goliat no era el ejército de Israel ni a Saúl, era a Dios. Y cuando él comparó a ese gigante con Dios, dijo: este hombre es pan comido. El Señor lo va a derrotar y yo le voy a cortar la cabeza. Y ahí no nada más le dijo a Goliat: le voy a cortar tus carnes y se las voy a dar a los perros. Le dijo: tu carne y la de todo tu ejército, para que sepan que hay Dios en Israel. Según entiendo, mi amado hermano, cada palabra que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso de repente hasta la idea de ¡ay, perdón, se me salió!, está revelando lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Según yo entiendo este proverbio, el necio merece la vara de corrección. Y en la imagen que se usa aquí, la vara de soberbia está hecha del orgullo del necio, porque proviene de su propia boca. El orgullo del necio encuentra una vara en su boca que le azota a sí mismo. En otras palabras, ¿saben quién es el peor enemigo de un necio? El mismo. Se mata solito con su manera de hablar. El orgullo de un tonto lo hace hablar demasiado. Ahora, esto quizá no le gusta a muchos escucharlo, pero es lo que dice la Biblia. La gente necia, la gente tonta, como la describen algunas otras versiones de la Biblia, por lo general son aquellas personas que se sienten muy orgullosas de sí mismas, que se la pasan presumiendo sus habilidades, sus capacidades, aunque ellos son los únicos que lo consideren así. Son aquellos que no pueden escuchar que alguien habla de algo sin que brinquen con una historia más apantallante. Son los que quieren llamar la atención y parece que se esfuerzan por demostrar, como dirían los gringos, que ellos son el hombre. Yo soy el que parte el queso aquí. El asunto es que sus muchas palabras son generalmente los que los llevan precisamente a experimentar un montón de problemas. Un hombre sabio habla con cuidado. Un hombre sabio escoge sus palabras, habla con prudencia y cuando es necesario. No necesita andar demostrando cuánto sabe, cuál es su valor, presumiendo, alardeando de sus logros y de su experiencia. Por eso sus palabras los salvarán de muchos peligros. ¿Cuán cierto es aquel refrán que dice que somos dueños de nuestro silencio?
y esclavos de nuestras palabras. Las palabras, hermanos, crean realidades en el sentido de que lo que decimos no solo fluye de nuestro interior, sino que cambia el ambiente, para bien o para mal. Si nuestras palabras están cargadas de negatividad, no solamente nos contaminamos a nosotros mismos emocionalmente, sino que también contaminamos a los demás. Y lo mismo pasa cuando nuestras palabras son motivadoras, llenas de verdad y de amor. Cuidar nuestras palabras, hermano, tiene que ver con la manera en que hablamos, en que nos dirigimos a las personas. Hermano, esfuércese por tratar bien a los demás. Trátelos con respeto, trátelos con amor. Debemos evitar que nuestros labios salgan palabras que ofendan, que lastimen a quienes nos escuchen. El autocontrol en esto es bien importante, hermanos. Solo aquellos que tienen dominio propio pueden controlar su lengua, para no decir cosas de las cuales después se arrepientan. Trate a los demás con respeto. Recuerde que el valor de una persona no depende de su nivel social, de su posición de autoridad o privilegio. Toda persona es digna de respeto porque fue creada a imagen y semejanza de Dios, hermano. Cuida la forma en la que le hablas a los demás. Debemos esforzarnos por tratar a los demás con amor. Y yo he hablado ya mucho de esto en algún otro momento. Pero cuando estamos molestos, cuando estamos en desacuerdo con alguien, parece que esto siempre se nos olvida. Porque es fácil gritar, es fácil ofender a las personas cuando estamos enojados. Pero es justo en esos momentos que nosotros debemos cuidar más nuestras palabras. Aun cuando corregimos, aun cuando mostramos disgusto o desacuerdo, debemos aprender a controlarnos y escoger nuestras palabras para que ayuden a los demás a entender su error, a buscar corregirlo, pero sin ofender, sin lastimar. De eso es de lo que se trata. Recuérdalo, hermano, no solo eres responsable de las palabras que salen de tu boca, también eres responsable de lo que tus palabras provocan en el corazón de quienes las está escuchando. Por supuesto que cuidar nuestros labios también tiene que ver con no andar hablando mal de nadie a sus espaldas, con evitar participar de chismes, de mentir. Vivimos en una época, hermano, en donde uno de los valores más elogiados es el derecho a decir lo que queremos. Cada opinión tiene el mismo valor, esté o no esté basada en la verdad. Nuestras palabras se usan como espadas para atacar a otros. Las palabras se utilizan para justificar el pecado de uno mismo. Y si te ofendes por mis palabras, pues es tu problema, ¿no? Hermano, la lengua es poderosa. Con ella es bien fácil lastimar, dañar a otros, pero es sumamente difícil sanar las heridas causadas por nuestras palabras en el corazón de alguien. Yo recuerdo escuchar a una mujer decir que el Señor nos dio dientes y labios como frenos para detener el daño que somos capaces de producir con nuestra lengua. Sin duda debemos cuidar nuestras palabras. Nuestras palabras deben ser usadas para amar, para construir, para edificar, no para destruir. Los cristianos debemos ser reconocidos por nuestro amor, primero para con Dios y después para con nuestros prójimos. Hermano, nuestras palabras deben ser usadas para ayudar, para sanar, para enseñar, edificar, de mayor importancia, para honrar al Señor proclamando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hermano, antes de hablar, de verdad, pregúntese, ¿lo que voy a decir edifica? ¿Pueden mis palabras causarle daño a alguien? Aún en la instrucción, aún en la confrontación, nuestras palabras deben ayudar, deben restaurar, deben sanar, no deben juzgar, y mucho menos destruir o condenar. Nunca olvides que todos tendremos que rendir cuentas por nuestras palabras. ¿Quieres alcanzar la prosperidad? Cuida tus palabras. El día de hoy, hermanos, vamos a llegar hasta este tercer paso. Ya veo la cara de algunos y decían, infeliz, apenas vas en el tercero. Dijiste que eran 6. Pues vamos a quedar aquí. Ya puede quitar su cara de espanto. Y la semana que entra, pues no se pierda las
los 3 siguientes pasos para alcanzar la prosperidad. Mientras eso pasa, reflexione de verdad, reflexione, hermano, en la manera en la que está viviendo. Piense en las cosas que está haciendo y dejando de hacer, si a lo que usted aspira es vivir en prosperidad. Evalúe si está yendo en la dirección correcta, si de verdad su estilo de vida y las decisiones que toma todos los días lo están dirigiendo a alcanzar la prosperidad que el Señor tiene para su vida. ¿Está edificando bien su casa? ¿Está viviendo en rectitud? ¿Está cuidando su manera de hablar? Sea honesto y esté dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme aquellas áreas de su vida que son necesarias cambiar. Sea sensible y comprométase a esforzarse para integrar estos pasos en su vida de tal forma que usted pueda alcanzar la prosperidad. Vamos a orar. Buen Dios, en esta tarde quiero agradecerte la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Queremos, Señor, poder aprender de ella. Queremos disfrutar de esa prosperidad que tú prometes. Ayúdanos a poder integrar estos principios a nuestra vida y a poder parecernos más a Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hacerlo. Permite que nosotros tomemos la decisión de alcanzarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mensaje del Señor esta mañana y damos gracias a Él, a nuestro pastor, para traer este mensaje cada día. Vamos a ponernos de pie y vamos a llevar a manera de oración este nuevo himno que dice, bueno, que mi vida entera esté consagrada a ti. Y sabemos que solamente cerca de Él es que podemos tener esta prosperidad, que nuestra vida esté entregada a Él. Es el himno 386 seminario y también lo vamos a tener proyectado aquí en frente. Yeah.
Gracias, Dios. Ocupe su lugar un momentito más, mi hermano Romano, por favor. Yo no quiero concluir este culto sin pues darle gracias a Dios también por la vida de cada uno de los profesores que integran este cuerpo. Hoy es Día del Maestro. Y sin lugar a duda que hay maestros que han impactado nuestras vidas, han dejado enseñanza en nuestro caminar, y pues yo quiero felicitarles y pedirles por favor a los maestros, ya sean maestros en la iglesia o sean maestros de profesión, que se pongan en pie, y miren, si es posible, yo sé que son varios, pero pues hasta que pasen al frente, ¿no? Y quisiéramos orar por ustedes. Quiero orar por ellos porque de verdad creo que es una labor titánica. Pero ¿quién no tiene buenos recuerdos de sus maestros, de sus maestras? Estos tiempos para ellos también han sido bien difíciles. Crean, hermanos, ¿no? Dar una clase con el cubrebocas puesto, ¿no? Tener que andar levantando la voz en el aula, batallando con todo lo que esto implica. Híjole, no es cualquier cosa, no ha sido nada fácil. Mi hermano Job, no sea malito, véngase para acá, porque es el único hombre ahí que levanta la mano, háganos por ahí el fuerte. Muchos años sirviendo, pues no solamente al Señor, por supuesto, ese es el ejemplo, el primero, pero pues sirviendo a nuestro país, hermanos, esforzándose por ser buenos profesores, para dar buenas bases a los niños, adolescentes y jóvenes que pues, mis hermanos han tenido la oportunidad de servir a través de su profesión. Así que gratitud debe haber en nuestro corazón por ellos, y pues les invito a que podamos orar y que me acompañen por favor a hacerlo. Vamos a honrarles reconociendo su labor. Bendito Señor, en esta tarde yo quiero darte muchas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque un día pusiste en su corazón el dedicar su vida a enseñar, a compartir con otros lo que tú les has dado. Gracias porque sin duda en su corazón tienen, Señor, valores, principios que los han llevado a dar su vida para que otros puedan seguir creciendo, aprendiendo, prosperando. Gracias porque a través de su esfuerzo logran que nuestro país sea mejor. Gracias porque a través de su esfuerzo muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Quiero suplicar, mi Dios, que tú los bendigas, que les sigas dando sabiduría a todos y cada uno de ellos, porque aún, Señor, cuando alguno pueda retirarse, yo estoy seguro que nunca dejan de ser maestros, Señor. Seguimos aprendiendo de ellos. Bendícelos, prospéralos, cuídalos, pero sobre todo úsalos para que sus vidas puedan impactar la vida de aquellos a quienes están enseñando. Gracias por ellos, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos, muchas felicidades y gracias de verdad por todo el esfuerzo y el trabajo. Gracias. Y pues simplemente, hermanos, algunos avisos para tener por allí presente. Hay muchas cosas que queremos ir retomando poco a poco. Y mire, yo no sé usted, le soy honesto, a mí ver poca gente no me desanima, al contrario, como que pues me hace pensar en qué es lo que tenemos que hacer para volver a lograr ser lo que éramos antes de la pandemia, ¿no? Y pues es cuestión otra vez de dejarnos usar por el Señor y de sacudirnos ya de repente pues hasta cierta comodidad de estar en casa, de no salir tanto, de no participar en algunas actividades, pero hermano, los miércoles ya estamos viniendo ahora, ¿no? Y yo doy gracias a Dios de verdad por el grupo que permanece constante desde que iniciamos. Es un grupito lindo en donde pues tenemos la oportunidad de orar juntos por las peticiones que hay en nuestra iglesia, así que lo invito, si usted tiene oportunidad, no se lo pierda, miércoles a las 7.
Los estudios ahora a través de las redes sociales se están dando los viernes también en punto de las 7, así que no se lo pierda, conéctese. Yo sé que ya solo es un día, pero no se desconecte, ¿no? Permanezca allí. Yo espero pronto también probablemente poder recorrer ese estudio en línea otro día y retomar también nuestros estudios presenciales, ¿no? Definitivamente también es algo bueno y probablemente podamos retomarlo de esta forma los días viernes. Por otro lado, no descuide también las clases de la escuela dominical los domingos por la mañana. Estas todavía siguen siendo en línea. Yo creo que, les soy honesto, de repente hay cosas que creo que tampoco debemos de votar, O sea, la cuestión de poder aún vía internet conectarnos, vernos y oírnos es algo bien bueno, es una buena herramienta que yo creo que debemos seguir aprovechando, pero utilícelo, aprovechenlo. Por ahí está la invitación, algunos lo saben, para aprender música. Si usted está interesado quizá en formar parte de alguno de los grupos, ¿no?, de alabanza, hermano, lo puede hacer, ¿no? Hoy en día nos gozamos y vemos por allí a Pablo, a Ricardo en este caso, ¿no? A mi hermano Paul y demás tocando, y de verdad vale la pena. Miren, están re feos, pero por lo menos ya tocan bonito el instrumento. Ya por ahí les echa la mano hasta con la chamaca, una serenata, yo qué sé. Y además tienen el privilegio de servir al Señor a través de tocar el instrumento. Así que, hermanos, vénganse, acérquense con mi hermano Gerardo. Yo sí se lo digo así, el que quiera hacerlo y hacerlo en serio, acérquese y deje ver su intención. Porque si no tienes deseos, si no tienes el ánimo para aprender un instrumento, pues ni pierdas el tiempo, porque para poder tocar tienes que dedicarle tiempo. Tienes que ensayar, practicar, ensayar, venir y tomar la clase. Si no te despiertas y dices, yo quiero, ¿no? ¿Para qué le haces perder el tiempo al propio? ¿Para qué pierdes tu tiempo tú? Pero si quieres hacerlo, hay quien te va a poder ayudar. Así que acérquense con mi hermano Gerardo. Entiendo que él quiere iniciar con esto ya desde el próximo sábado, así que acérquense con él para que les pueda dar pues instrucciones de lo que hay que hacer. De la misma forma, hermanos, los animo a estar orando. Por ahí ya estamos orando y planeando la forma en que los jóvenes puedan tener alguna reunión, lo mismo que los varones, ¿no? Queremos retomar estas reuniones de varones. Hay algunos varones que, aunque usted no lo crea, se me han acercado para preguntarme si en algún momento retomaremos esas reuniones. Y pues yo creo que si ya más de uno lo pidió, pues el Señor tiene algo para nosotros en eso. Entonces, estamos orando para poder retomar estas reuniones de varones, y mientras esto pasa, pues usted esté orando para que todo se vaya acomodando y pronto podamos estar pues escuchando noticias sobre la unión de jóvenes y el grupo de varones. Así que no lo echen en saco roto, téngalo por favor por allí muy, pero muy presente. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a concluir este tiempo con una oración. Después escucharemos el postludio y así estaremos despedidos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla hoy a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú, Señor, nos bendeces. Gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Quiero suplicarte en el nombre de Cristo que tú pongas en el corazón de cada uno de los que hemos escuchado en esta tarde tu palabra el esforzarnos, bendito Señor, para cumplir el propósito por el cual tú nos tienes aquí y alcancemos la prosperidad que anhelamos. Ayúdanos a entender que vivir en prosperidad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con que nada nos haga falta, tiene que ver con que nos sintamos contentos, felices, realizados con lo que tú nos permites ser y hacer. Señor, glorifícate en la vida de tus hijos. Sé con cada uno de mis hermanos a lo largo de esta semana que inicie, y permite que en todo lo que hagamos tengamos presentes
estos pasos, estos principios que nos llevarán a disfrutar de la prosperidad. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.